Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Evidentemente no es lo mismo prometer cuando no se tiene responsabilidad de gobierno que cuando el futuro de la ciudadanía está en tus manos. En política, donde la mentira suele campar a sus anchas y donde los mentirosos compulsivos tienen un largo recorrido debido a la enfermiza falta de memoria de quienes los escuchamos, lo de anunciar a bombo y platillo lo que se podría realizar si se dispusiera de los resortes idóneos desde los que activar los planes que aseguran solo están a falta de apoyo económico, se mantiene justo hasta ahora, o hasta que por obra y gracia del milagro que no esperas, o porque los planetas han amanecido alineados ese día, se te viene encima una responsabilidad con la que no contabas y que te ha cortado las alas de tus habituales pomposas declaraciones, que es a lo que nos referimos regularmente en este mismo espacio. En situación tan crítica, cuando debes responderte a ti mismo, detallar en público las razones del por qué ahora no sería bueno enfrentarse a lo prometido, es cuando de verdad se conoce a la persona y al partido que representa. Sí, el mismo que cuando compruebas dónde se ha situado, te preguntas que cómo es posible que haya llegado hasta allí, sencillamente porque no lo entiendes, pero ni tú ni nadie. Sin embargo, razones de sobra demuestran que la ciudadanía debería guardar en su memoria aquello que le prometieron para reclamarlo con la misma ansia y benevolencia que se anunciaba y que ahora no se quiere responder. Por todo esto, los partidos que son conscientes de que no tendrán oportunidad de contar con el apoyo mayoritario de la población, se suelen lanzar sin paracaídas a prometer lo que asumen como logro imprescindible para la mejora de la ciudad y la vida de sus moradores, hasta que un día deben caminar en solitario hasta el final de la legislatura, es decir, cuando están obligados a cumplir lo prometido. Y cuando esto no es posible, comprobamos cómo, sin ningún tipo de limitación y sonrojo, unos y otros se dedican a cambiar autonomías y ayuntamientos como si de cromo se tratara, pisoteando al ingenuo ciudadano que acudía a votar su opción política con la intención de que le mejorara la vida y de ninguna manera que tan descaradamente usara su voto para conseguir el poder que le permitirá a él y a los suyos exclusivamente alcanzar las metas que en su día se propusieron. Pero como de este tema ya hemos tenido oportunidad de compartir con ustedes una realidad que no se enerva, mejor entrar de lleno en lo que hoy queríamos y que no es otra cosa que recordar a quien corresponda que el puente viejo o romano se cae a pedazos y que hasta ahora la ciudad solo ha recibido promesas y promesas a cambio de guardar silencio, que para estos asuntos es lo mejor, pero no para el ciudadano, sino para el político que lo reclama. Hoy solo queremos centrarnos sobre este longevo puente que nos define ante quienes nos observan desde la carretera, un trozo de historia del que nadie ha querido saber nunca nada y que parece que ha llegado a un punto en el que su recuperación es urgente si queremos mantenerlo en pie. Y precisamente por lo que les decimos, de que cuando no se tenía responsabilidad de gobierno se reclamaba su inmediata recuperación a toda costa y se agotaban las imágenes del vídeo demostrando el porqué de esta necesidad, ahora no solo tienen la oportunidad de actuar, sino la responsabilidad de ejecutar las obras que su recuperación demanda. Así que estamos a la espera de respuesta. Gracias, buenas tardes y hasta mañana. Hola, ¿qué tal? Gracias, bienvenidos, bienvenidas a este repaso a la actualidad que ya les adelantábamos esta mañana en nuestros boletines informativos. Vamos a empezar, como siempre, contándoles en titulares de qué hablamos a continuación. Pues seguimos con una semana muy de balances de gestión de lo que, bajo el punto de vista de las formaciones políticas, está resultando ser estos 2 años de legislatura. No lo ve igual el equipo de gobierno, obviamente, que la oposición. Semana de balances que hoy también les proponemos en base a lo que vivíamos en el día de ayer. Balance de gestión de 2 años de legislatura del PP en el Ayuntamiento, analizada por Izquierda Unida Podemos y por Vox. Coinciden ambas formaciones en criticar la gestión del Partido Popular, destacando, entre otras cosas, paro juvenil, suciedad en la ciudad, falta de industrias, subida de impuestos o que se hace demasiada inversión en fiestas.
Vamos a hablar también de la escuela de verano, de actualidad deportiva y vamos a repasar la agenda del día. ¿Nos acompañan? Así es, llevamos unas semanas en las que las formaciones políticas con representación en el ayuntamiento de nuestra ciudad están haciendo balance en el ecuador de la legislatura municipal. Hemos escuchado al alcalde, hemos escuchado al Partido Socialista, escuchamos hoy a Vox y a Izquierda Unida, que ayer coincidían en convocarnos a los medios de comunicación con muy poca diferencia horaria. Pero allí estuvimos tomando nota. Por aquello de hacerlo cronológicamente, comenzamos con Vox. María Peinado, portavoz de esta formación política, comparecía de una manera breve para destacar, bajo el punto de vista de la formación a la que representa, que han sido estos 2 años de gestión del Partido Popular con mayoría absoluta en nuestro ayuntamiento. Así, Peinado recordó, entre otras cosas, la subida de impuestos, que Andújar está sucia, decía, recriminó al gobierno que se invierta mucho en cursos de formación, pero que luego no sirve para nada si no se genera empleo, que falta iluminación en las calles, dijo que la plantilla de bomberos es deficitaria y también dijo, recordando el balance de gestión que hizo Vox el año pasado, que en aquella ocasión daban un voto de confianza al Partido Popular porque arrancaba la legislatura, pero que ahora ya son 2 años. El año pasado le dimos un voto de confianza al gobierno del PP, al equipo de gobierno del PP, porque llevaban, pues 1 año y eran los comienzos. Sin embargo, este año, pues ya con 2 años de andadura, desde Vox calificamos la actuación del gobierno municipal del PP como de muy deficiente. Y no es que lo califiquemos nosotros solo desde Vox, es que también lo dice la gente de Andújar, los ciudadanos de Andújar, los que viven los que vienen a Andújar pues a hacer diferentes gestiones. Y vamos a referirnos a lo que realmente le importa a los ciudadanos de Andújar. ¿Qué opinan ustedes de la limpieza? Desde Vox, y creo que coincidirán con nosotros, que esta deja mucho que desear. Las calles están llenas de churretes. En los periódicos salen, en las noticias salen, fotografías denunciando esta suciedad. Las zonas donde se sitúan los contenedores de la basura están sucísimas. También están muy sucias las zonas donde juegan los niños, los parques. Las esquinas, las farolas, las jardineras llenas de pipí de las mascotas, por lo que huele, que tira para atrás, sobre todo ahora que empieza la época del calor. ¿Cuánto hace que ustedes no ven las máquinas limpiando? Hay operarios limpiando las zonas a conciencia, las zonas de los contenedores de basura. ¿Qué hace el ayuntamiento para evitar el olor a pipí de nuestras mascotas y fomentar y promover la convivencia entre los andujareños y nuestras mascotas? Frente a esta realidad, el señor Carmona saca pecho de que la limpieza de Andújar es estupenda. En Vox nos preguntamos, ¿Paco Carmona Limón irá volando a su casa, al ayuntamiento, para no ver lo que vemos los ciudadanos de Andújar? ¿Qué opinan ustedes de la tan cacareada y prometida ayuda a la natalidad para los nacidos en el 2024? Pues que ni está ni se le espera. ¿Qué me dicen de los impuestos o tasas? Pues que han subido de forma alarmante, sobre todo el recibo de Somarjasa, que ha subido un 30%. ¡Un 30%! Frente a esto, no mejoran los servicios, pagamos más sin recibir más a cambio. Continuamos con el estado de las calles. Baches y mal estado de las calzadas. Pasos de peatones y zonas de carga y descarga sin pintar. Algunas calles aún poco iluminadas. ¿Qué me dicen del estado de la jardinera de la Corredera Capuchina, principal arteria de Andújar?
no hay más que ir y verla, el estado en el que se encuentra. En cuanto al empleo, seguimos perdiendo población, lo que quiere decir que no hay trabajo y los jóvenes principalmente pues han de emigrar. Pero el señor Carmona saca pecho de los cursos de empleo e formación organizados por el Ayuntamiento. Y Vox le pregunta a Paco Carmona: ¿para qué? ¿Es esa la formación que requieren las empresas de Andújar? Señor Carmona, ¿de qué sirve curso de formación si después nos facilita el acceso a un empleo? Además de todo esto, el señor Carmona con su equipo de gobierno gasta lo indecible en fiestas, festejos y actividades de toda índole. Pero seguimos con una plantilla deficiente de bomberos y policía municipal. Seguimos con cero inversiones que garanticen el empleo y el trabajo. Por otro lado, el señor Carmona y su mayoría absoluta ejercen un control abusivo de los resortes propagandísticos de los que dispone el Ayuntamiento, que pagamos todos, ninguneando al resto de fuerzas políticas. Este despotismo del señor Carmona Limón, o lo podríamos llamar Marqués del Fontanarejo, se traduce en políticas de postureo, de influencer, totalmente ineficaces para la mejora de las condiciones de vida de nuestros conciudadanos. El señor Carmona, nuestro alcalde, presume de que hay mucho dinero en caja. Y lógicamente no puede ser de otra manera. Sí seguimos debiendo a los bancos. Más de 13,5 millones de euros tenemos de deuda en los bancos. Y además se han quedado un montón de partidas del presupuesto del año 24 sin gastar, sin ejecutar. Lo cual quiere decir que se presupuestó mucho y luego pues no se ha gastado lo que se ha presupuestado, lo que se traduce e indica que los presupuestos pues lógicamente estaban mal hechos y han sido ineficaces. En Vox nos hacemos la siguiente reflexión, seguro que ustedes también se la han hecho. Si hay tanto dinero, ¿por qué entonces no bajan las tasas? El agua y la basura, por ejemplo. ¿O por qué no liquidamos los préstamos que tenemos con los bancos? Que nos generan además unos intereses. Y podríamos seguir con las obras e inversiones de las que Carmona Limón, nuestro alcalde, saca pecho. El Palacio de Lecijano, la muralla, la ampliación del Hospital Alto Guadalquivir, la comisaría de policía, el molino de la Aceña, etcétera, cuando algunas son continuación de legislaturas anteriores, o el dinero viene de la Junta de Andalucía, o, lo que es peor, se quedan simplemente en el titular del periódico o la publicación. En estos 2 años de gobierno municipal en mayoría absoluta de nuestro alcalde Paco Carmona, solo hemos visto y sufrido su prepotencia y soberbia. No hemos visto mejora en la limpieza, en el estado de nuestras calles o en el empleo. En definitiva, el señor Carmona Limón, alcalde de Andújar, debe de vivir en otro mundo, ajeno a la realidad de nuestro pueblo. Más le valiera ser menos prepotente y soberbio y un poco más humilde y reconocer que Andújar no va bien. Señor Carmona, hay que trabajar para Andújar, no para su ego. Y ya les decíamos, por otro lado, Izquierda Unida Podemos, con su portavoz a la cabeza, Juan Francisco Cazalilla, nos convocaban también ayer para hablarnos de su balance. Qué pena de Andújar, tan rica la pobre. Con ese lema nos convocaba Izquierda Unida a su sede para hablarnos de este Ecuador de la legislatura. Obviamente Cazalilla lo ve de una manera diferente y lo analiza de una manera diferente a la portavoz de Vox, ya que ellos sí han sido gobierno en la anterior legislatura compartido con el Partido Socialista.
Así criticaba a Cazalilla que no se está sirviendo de nada a nuestra ciudad que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento compartan signo político. No se hace nada, no se invierte nada en nuestra localidad. Ha recordado en más de una ocasión que dejaron las cuentas totalmente saneadas y que tardó poco el Partido Popular en gastarse los 2 millones de euros que quedaron de remanente de tesorería positivo. Recordaba Cazalilla que se gastó el gobierno de Francisco Carmona 2 millones de euros en 6 meses. También decía ayer, definía de auténtico fraude electoral que el Partido Popular haya quitado de su página web y de sus redes el programa electoral para que lo pueda seguir la ciudadanía. Entiende Cazalilla que si lo quita el Partido Popular es porque no interesa a la ciudadanía, no le interesa que la ciudadanía haga un seguimiento del programa electoral. De fraude definió también la actuación de los populares que dicen proponen cosas desde la oposición que luego no cumplen cuando gobierna. Así se refirió a las 11 enmiendas que el Partido Popular presentó a los presupuestos del gobierno de Pedro Luis Rodríguez y Juan Francisco Cazalilla, que son enmiendas que luego no ha incorporado el Partido Popular ni una de ellas a sus presupuestos. Habló de la subida de impuestos, cómo se ha incrementado el recibo del agua en un 30% y dijo que su gestión en general, la del Partido Popular, ha sido mala y que era la crónica de un fracaso anunciado. Y bueno, el resumen puedo hacerlo ya en el inicio, es crónica de un fracaso anunciado. Digo un fracaso anunciado porque pese a que la coyuntura general y la herencia que tenía en el ayuntamiento era muy positiva, estamos viendo cómo una derrota, errores uno detrás de otro, pues están dando al traste, estamos perdiendo una legislatura más. Además decíamos que era anunciado porque ya conocíamos las formas de gestionar del Partido Popular, donde lo tuvimos aquí durante 12 años, primero en coalición con Andalucía por sí y luego en solitario durante 8 años más, y vimos la herencia que recibimos los gobiernos que llegamos después de cómo estaba la ciudad de Andújar. En este caso, un gobierno municipal, 2 años de mandato del Partido Popular, con una mayoría absoluta, no absolutísima, tanto en el Ayuntamiento de Andújar como en la Junta de Andalucía, que cabe recordar que era un acicate más, que era un motivo más en el que pusieron sobre la mesa en su campaña electoral para votar al Partido Popular aquí en Andújar, esas sinergias que van a formar Ayuntamiento, Junta de Andalucía, sobre todo con el delegado de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén, siendo vecino de la ciudad de Andújar y además también me consta buen amigo del actual alcalde, señor Carmona Limón, y donde hemos visto que la sinergia más bien poca. Donde además se encontraron hace 2 años un ayuntamiento saneado, muy a diferencia de lo que ya nos encontramos nosotros cuando hubo cambio de gobierno en el año 2015, donde la deuda se situaba casi cercana a los 50 millones de euros y el gobierno saliente, conformado entre otros por mi grupo político, por Izquierda Unida y Podemos, dejamos un remanente de tesorería positivo de 2 millones de euros, que además también hay que decir que gastaron en apenas 6 meses. A nuestro juicio, muchas de estas situaciones que vamos a relatar y muchos de los fracasos que vamos a relatar en este momento vienen como consecuencia de un fraude electoral en lo político que cometió el señor Carmona Limón y el Partido Popular en las últimas elecciones municipales. Nosotros, como documento de cabecera, siempre tenemos este programa electoral, además un programa electoral que el que quiera consultarlo nos lo puede hacer llegar. Lo digo que nos lo pida a nosotros porque como ya no está ni en la página web del PP de Andújar ni está en sus redes sociales y es tremendamente difícil localizarlo, cualquier ciudadano o ciudadana que tenga interés en ver cuáles eran las promesas con las que el Partido Popular y el señor Carmona Limón llegó a la alcaldía, bueno, pues que nos lo pida y se lo hacemos llegar porque ya comento que de otra forma es prácticamente imposible contrastar las promesas con las que el Partido Popular de Andújar llegó a la alcaldía. Ese fraude electoral con una intensa campaña publicitaria
bueno, que todos sabemos quién fue la empresa que lo gestionó y el cabeza que pensó esa campaña publicitaria, acompañado también de un ejército de redes sociales y de perfiles falsos que hicieron mucho daño al anterior equipo de gobierno y que ahora misteriosamente, donde todo era una hecatombe, donde todo era un caos y donde Andújar se venía abajo, parece que ya no hay tantos problemas, parece que ya los coches no se rompen en los badenes, parece que ya el desempleo no es una preocupación, parece que ya los jóvenes tampoco son una preocupación en las redes sociales. Por lo tanto, nosotros entendemos que hubo ahí un fraude electoral en materia de compromiso político. También ese fraude electoral en lo político se puede materializar, y así lo expresamos en el debate de presupuestos de hace apenas unos meses, en que de las 11 enmiendas que el Partido Popular presentó a los últimos presupuestos que conformamos el equipo de gobierno anterior del Partido Socialista y de Izquierda Unida, de las 11 solo cumplían en el presupuesto actual 2 de ellas. Por lo tanto, si antes exigía 11 medidas, 11 propuestas, en los presupuestos de otro gobierno, lo más lógico, lo más normal, lo más coherente es que esas 11 enmiendas, esas 11 iniciativas las recojas en todos y cada uno de los presupuestos que presentas durante tu mandato. Además, otra de las cuestiones que a nosotros nos parece un fraude electoral es esa inmensa subida de impuestos, de ordenanzas fiscales, de tasas municipales, nosotros vamos a llamarlo impuestos para que todo el mundo no entienda, donde el 30% de acumulado en dos servicios públicos básicos que afectan directamente a la clase trabajadora, como son el agua y como es la basura. No son en absoluto, esa subida de tasas municipales no es en absoluto una tasa, no una subida ni progresista, ni que afecta a las rentas más altas, ni que por supuesto sea una política redistributiva donde paguen los que más tienen y se les preste servicio a los que más lo necesitan. Tampoco esperábamos nada de eso en el Partido Popular y menos en el Partido Popular de Andújar, pero sí que es cierto que ha habido una crítica furibunda durante mucho tiempo en ese aspecto por parte del Partido Popular, donde criticaba las nimias subidas de impuestos que los gobiernos anteriores habían hecho y que ahora ellos, bueno, pues de golpe y porrazo han subido nada más y nada menos, como he comentado, el 30% en algunas tasas, en algunos impuestos municipales. Esto sitúa la presión fiscal de los ciudadanos y ciudadanas de Andújar en 606,20 euros por cada ciudadano y ciudadana de nuestra ciudad. Esto nos sitúa muy por encima de la media en ciudades similares a la de Andújar, tanto en población como en extensión como en territorio. Es decir, el Partido Popular de Andújar ha convertido nuestra ciudad en un auténtico infierno en materia impositiva a toda la clase trabajadora de este término municipal, en referencia con otros términos municipales muy similares al de Andújar. Y nosotros, ya lo hemos dicho varias veces en nuestras intervenciones, que no estamos en contra de los impuestos, pero siempre unos impuestos que sean redistributivos, es decir, que se recaude a través de las rentas más altas, aquellas personas que más dinero tienen son los que más tienen que pagar, y que se lleve a cabo una prestación de servicios de calidad a toda la ciudadanía, cosa que no va acompañada con esta subida de impuestos. Podemos ver, no basta nada más que darse un paseo por las calles de nuestra ciudad para ver cómo están las calles, cómo están los acerados, cómo están los parques, con un peor mantenimiento, que también fue un caballo de batalla del actual equipo de gobierno, del señor Carmona Limón a la cabeza, el decir que hay que poner césped en los parques de nuestra ciudad, cuando nosotros técnicamente ya le argumentamos en su momento que las temperaturas, los contrastes de temperatura exigen un esfuerzo de agua, un esfuerzo de fitosanitario y un esfuerzo en mantenimiento que las condiciones climatológicas de esta ciudad no lo permiten. Estaba emperrado en poner césped y ahora no hay nada más que darse, como yo digo, una vuelta, por ejemplo, por el parque que tenemos aquí atrás, por Plaza Augusto, para ver que una vez que ya se inauguró han tenido que reponer el césped y han tenido que rehabilitar el parque en 2 ocasiones, y que aún así hay una importante mancha de césped seco y de césped en malas condiciones. Por no decir de los vertederos descontrolados que tenemos, y donde calles que históricamente se llevaba a cabo la práctica del bolseo y que con mucho esfuerzo e incluso con alguna que otra sanción se logró controlar en el mandato anterior, y que vemos como vuelven a aparecer bolsas en las puertas, vemos como vuelven a aparecer zonas de vertidos incontrolados, además en espacios, en entornos tremendamente comerciales y donde la hostelería tiene una importancia grande, y entendemos que no son las mejores condiciones para que se desarrolle nuestro sector hostelero.
Con respecto a los proyectos nuevos, este es otro de los grandes fracasos y otro de los grandes fraudes en los que se centra el Partido Popular de la ciudad de Andújar, y lo vemos, el resumen que podemos hacer es que es un Partido Popular, un equipo de gobierno sin ganas de trabajar, sin ganas de esfuerzo, sin ganas de innovar, sin el impulso que hace falta o con el que cuando hay un cambio de gobierno y un gobierno municipal nuevo llega, aterriza a la administración local. Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando nosotros llegamos al gobierno municipal, entre unas cosas fue el mes de junio, julio, agosto, pues bueno, no teníamos ni siquiera ganas de irnos de vacaciones, cogimos unos días para compartir con la familia, con las parejas y demás, pero nos pusimos enseguida a trabajar y a implementar el proyecto que los ciudadanos y las ciudadanas de Andújar habían avalado, en este caso mi fuerza política, a Izquierda Unida. Vemos que aquí llega el mes de julio y el mes de agosto y en el ayuntamiento, por parte de los responsables políticos, no queda ni el tato, ¿no? Se van todos de vacaciones, se van todos, en fin, donde tengan que irse, y eso se hizo desde el minuto 1 en el que el nuevo gobierno del Partido Popular aterrizó y llegó a este ayuntamiento. Nosotros entendemos que eso es más que ejemplo de esa falta de empuje, de esa falta de compromiso del actual equipo de gobierno. Frente a proyectos de envergadura que transformaron la ciudad en los últimos años, como por ejemplo Isidoro Miñón, el Palacio de Lecijano, el segundo recinto ferial, Plaza de España, Plaza de la Constitución, Calle Tercia, Deán Pérez de Vargas, Colón, el Parque Fluvial de la Ribera, bueno, pues tenemos los proyectos iniciados, aunque algunos de estos lo ha inaugurado el Partido Popular, pero los proyectos diseñados e iniciados por el Partido Popular a día de hoy creo que se pueden resumir en cero proyectos iniciados, ideados por el Partido Popular. Creo que si acaso la calle Séneca, que sí es proyecto del Partido Popular, pero creo que en 2 años el arreglo integral de una calle dice mucho del actual equipo de gobierno. Además también lo recoge un documento, que ya no es que lo diga una fuerza política, ya no es que lo diga yo, sino que lo recoge un documento como es la liquidación que se aprobó y que se debatió hace escasas semanas, donde dice, recoge la escasa inversión que ha llevado a cabo el actual equipo de gobierno, donde proyectaron que iban a invertir 13,4 millones de euros para el año 2024 y han terminado ejecutando 3,9 millones de euros en el año 2024. Es decir, se han dejado sin ejecutar nada más y nada menos que de 13 millones de euros, 10 millones de euros. Creemos que eso es una muestra más que evidente de esa falta de empuje y de esa ganas de trabajar que tiene el actual equipo de gobierno. También comentarle al señor Carmona que muchas veces parece que vive una realidad paralela a la que vive el resto de los ciudadanos, o al menos los ciudadanos y ciudadanas que estamos informados en materia política, que pedía ayer al gobierno de Pedro Sánchez que le permitiese invertir, que le permitiese gastar los remanentes de inversión, esos casi 2 millones de euros remanentes de inversión para nuevos proyectos para la ciudad de Andújar. Decirle y explicar al señor Carmona que el gobierno actual, el gobierno central, presentó al Congreso de los Diputados y al Senado el decreto ómnibus, donde recogía que las entidades municipales pudiesen invertir los remanentes positivos, y que fue el Partido Popular y que fue Vox el que rechazó ese decreto, impidiendo que a día de hoy pues ese remanente de tesorería positivo que arrojó la última liquidación pues pueda ser reinvertido en estos momentos. Por lo tanto, aquello que el señor Carmona pide al gobierno central, más bien debería de pedírselo al señor Feijóo y a sus compañeros y compañeras del Partido Popular. Como muestra de este fracaso, de este fraude electoral al que yo hacía referencia, decir que que el resumen de los 2 años que ha hecho el señor Carmona y el Partido Popular de sus primeros 2 años de gobierno se puede resumir en que ha presentado o bien proyectos de gobiernos anteriores, de gobiernos municipales anteriores, bien proyectos de otras administraciones, o bien promesas a futuro. Vamos a hacer, estamos diseñando, estamos planeando, estamos proyectando, pero mire, la realidad es que a día de hoy no ha diseñado ni ha ejecutado ningún proyecto. ¿De otras administraciones? Pues la rehabilitación del Rumblar, Baltodano, la Comisaría de Policía Nacional, el Deán Pérez de Vargas, la Oficina Agraria, o como decía, de otros gobiernos, o promesas futuras como el monumento al centenario de la aparición, el centro de día de enfermos de Alzheimer, la rehabilitación de la climatización del teatro municipal.
algunos proyectos que echamos en falta y que han puesto en marcha y ya estamos viendo un poco cómo se desarrollan. Bueno, pues la reforma de la piscina cubierta, donde ahora vamos, como se suele decir coloquialmente, a calzón sacado, porque llega el plazo para la justificación de esa obra y han tenido ya prácticamente un año donde han podido llevar a cabo la ejecución de la misma y han dado lugar a cerrar la piscina cubierta durante 3 meses con los agravantes que eso ha supuesto tanto a los deportistas que practicaban allí natación como a las personas que van allí en materia de rehabilitación, en materia sanitaria al uso de esa piscina, y que ahora están, bueno, pues corriendo deprisa y corriendo para terminar la obra porque en septiembre tienen que justificarla. O hablamos también, por ejemplo, de esa adjudicación de los vestuarios Sebastián Laguna, que también es otro proyecto a futuro, el complejo turístico en la viña de Argimiro, que aunque lo presentaron ya hace un año, también es un proyecto que sigue a futuro, el edificio de la romería de la Virgen de la Cabeza, que también es un proyecto de otra administración y además a futuro, que esperamos además también, por cierto, que trate de un poco amainar la agua entre el colectivo de bomberos y el actual equipo de gobierno, aunque ahora tocaremos un poco la situación en la que se encuentra el actual equipo de gobierno con algunos colectivos. La reforma de los parques infantiles también fue una promesa del Partido Popular, otra promesa a futuro. El polígono de la estación, la reforma del polígono de la estación, también otra promesa a futuro. La residencia de mayores, también otra promesa a futuro. El nuevo Mercadona, otra promesa a futuro. En fin, por lo tanto, el balance que ha presentado el actual equipo de gobierno, como decía, o es de otras administraciones o es de otros gobiernos anteriores, o son promesas que se van a llevar a cabo en un futuro o no. En materia de empleo y desarrollo industrial, quizá la cuestión más importante y que más adolece el actual equipo de gobierno, sin duda alguna, es ese déficit importante que el actual Partido Popular tiene de apoyo a los empresarios. Ese proceso de privatización y de externalización que se ha llevado a cabo en servicios a nuestro juicio fundamentales, como por ejemplo el servicio de limpieza a las pedanías, pero para más INRI ya no solo han privatizado, ya no solo han externalizado, sino que encima lo han hecho con empresas de fuera. Lejos del apoyo en el que se jactaban durante la campaña electoral, ahora los empresarios y empresarias de nuestra ciudad están viendo cómo el Partido Popular y el señor Carmona Limón les da la espalda. Tenemos la polémica reciente del empresario taurino, un empresario taurino de la ciudad, y donde ahora, bueno, pues las corridas de toros se van a dar a un empresario de fuera de la ciudad y encima con una subvención que es el doble de la que se daba al anterior, algo totalmente ilógico y totalmente irresponsable teniendo en cuenta la generación de empleo y la proyección económica que tienen los empresarios locales para nuestra propia localidad. O los fuegos artificiales, que ya lo denunciamos en su día, o los trabajos de imprenta o de oficina, o la gestión de plataformas, como por ejemplo la venta de entrada del teatro, o por supuesto la iluminación de fiestas y eventos, donde eran empresas históricas las que llevaban ese tipo de actividad, y a día de hoy, bueno, pues son empresas de fuera las que llevan este tipo de actuaciones, y además también cómo las llevan, que eso sería otro tema de rueda de prensa aparte. También el polígono industrial, el centro logístico industrial. Prometía el señor Carmona Limón la atracción de grandes empresas. Creo que hasta ahora la única que ha podido vender es la del hotel en la viña de Argimiro. Esto es en contraposición de otros municipios con muchísima menos potencia, con muchísima menos repercusión, con muchísima menos capacidad económica que Andújar, donde sí tiene un equipo de gobierno que empuja, que se mueve, que hace más visitas, que llama a más puertas y que logran atraer empresas de mucho más valor y mucha mayor enjundia, como por ejemplo lo que ha ocurrido en Villanueva de la Reina, donde una empresa se va a instalar allí y va a generar en torno a casi 1.000 puestos de trabajo. Una empresa que está a escasos kilómetros de aquí, que seguramente tendrá mucha menos capacidad tiene mucha menor capacidad presupuestaria que el Ayuntamiento de Andújar y que sin embargo no ha comido la tostada. O el desarrollo de suelo industrial. El propio señor Carmona lo reconocía ayer en una rueda de prensa, que queda apenas una parcela de suelo industrial en el polígono Ave María. Nosotros ya lo denunciábamos hace una semana, que no tenemos suelo industrial en la ciudad de Andújar en ninguno de los polígonos de esta ciudad. Que si mañana por la mañana llega una empresa de cualquier sitio y dice, oye, que nosotros queremos poner nuestra empresa en la ciudad de Andújar, porque nos gusta la gente de Andújar, porque creemos en Andújar, porque nos gusta la romería o por lo que sea, pues no pueden hacerlo porque no hay suelo industrial.
Y el señor Carmona y el Partido Popular crearon concretamente una concejalía de desarrollo industrial bajo la promesa de que iban a traer empresas y de que iban a crear suelo industrial. Hablamos también de otro fiasco importante, que es Innovandújar, un fiasco que lleva la marca del Partido Popular y que lleva también la marca de Andalucía por sí, y que tiene hipotecado uno de los mejores suelos industriales que tenemos ya no solo en la ciudad de Andújar, sino prácticamente en toda la Nacional Cuarta. Nosotros entendemos que esa es la clave de bóveda, el conseguir desarrollar el polígono Innovandújar y el centro logístico intermodal en esa zona es clave de bóveda para el desarrollo económico y social de la ciudad de Andújar. Y sin embargo, 2 años más tarde, con una mayoría absoluta en el Ayuntamiento y con una mayoría absoluta en la Junta de Andalucía, seguimos viendo cómo el polígono industrial de Llanos del Sotillo está en las mismas condiciones que hace 20 años. Bueno, en las mismas condiciones no, ya no hay tractores ni banderas cuando llegan las elecciones municipales, no descartemos nada, pero está en las mismas condiciones de atasco. Que es, por cierto, el motivo porque una empresa logística de alimentación importante, una de las más importantes en la ciudad de Andújar, tuvo que ir a ampliar su fábrica a otra ciudad aledaña, concretamente a Marmolejo, porque no carecía de suelo industrial, porque el suelo industrial que a la empresa le interesaba, que es al lado de donde tiene su actual centro logístico, su base de operaciones, bueno, pues está hipotecada con esa maraña que formó el Partido Popular allá por los años 2004-2005, si no recuerdo mal. Sigue hipotecada y entonces cualquier empresa que quiera hacer una ampliación en esa zona, como por ejemplo esta la que estamos hablando, que bueno, que todos conocemos, que es Luis Piña, pues ha tenido que buscarse la vida e irse a otro municipio donde sí tenían suelo industrial y donde el suelo industrial, como el de Andújar, no está hipotecado, no está en una fase de concurso, en una maraña jurídica y burocrática donde aquello no es más allá que un erial. Luego también el déficit, el chasco que muchos nos llevamos con Puerta de Andalucía, con el centro logístico Puerta de Andalucía, donde pese a tener un delegado de la Junta de Andalucía de la ciudad, donde pese a tener un alcalde con unas muy buenas relaciones con el delegado actual de la Junta de Andalucía y con el delegado de Fomento, nos encontramos que el centro logístico Puerta de Andalucía se queda en Bailén, se queda en Linares y se queda en Guarromán. ¿Y qué pasa con Andújar? Andújar no puede acceder a ese centro logístico Puerta de Andalucía. Nos han dejado fuera y han hipotecado el futuro industrial de la ciudad, pero para muchos años. Y eso hay que decir que eso ha sido con un gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Andújar y con un gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta en la Junta de Andalucía. Por lo tanto, esa también es marca Partido Popular con la ciudad de Andújar. Con respecto al empleo local, bueno, nosotros decimos que no se puede sacar tanto pecho del esfuerzo que se hace por parte de la administración local en materia de empleo cuando hay algunas subvenciones para el empleo que se quedan al 75% sin ejecutar, que se limita prácticamente a ejecutar fondos que le llegan de otras administraciones, fondos europeos, fondos del Gobierno central o fondos de la Junta de Andalucía, y son los planes de empleo que lleva a cabo. Bueno, por ejemplo, del plan de empleo local, con una situación donde hay miles de personas en situación de desempleo, pues se deja sin ejecutar nada más y nada menos que 40.000 euros del plan de empleo local, según arrojó el documento de la liquidación. A nosotros eso nos parece un acto de irresponsabilidad importante. En lo que sí tienen un 10, y además se lo vamos a dar y se lo vamos a reconocer, porque este equipo de gobierno es histórico y además son muy buenos en esto, es en materia de festejo. En materia de festejo, el pan y circo o los cohetes, como decía el señor Carmona Limón en mandatos anteriores, los cohetes. Esos sí son campeones. 1 millón de euros en el último presupuesto en materia de festejo. 1 millón de euros en el último presupuesto en materia de festejo. Récord histórico en esta partida presupuestaria. Esto indica que es un gobierno del pan y circo y un gobierno centrado en las fotos, en la fotografía y en las redes sociales. Nosotros no estamos en contra de las cuestiones lúdicas, entendemos que la clase trabajadora tiene que acceder también a espectáculos y a cuestiones lúdicas, pero entendemos que no puede ser la centralidad de la actuación de una administración local, de un equipo de gobierno con mayoría absoluta, el festejo y el estar todos los días de fiesta, echando fotos y tomando, como se decía antiguamente, copitas de vino español. En materia de política de vivienda,
que también está muy candente en los últimos tiempos, bueno, pues se limita a llevar a cabo, a impulsar, a seguir con la inercia de lo que ya diseñamos otros gobiernos anteriores, en este caso Izquierda Unida, que llevó la concejalía de vivienda desde el mandato pasado. Por ejemplo, saca pecho a las promociones de vivienda pública que se van a entregar en los próximos meses. Bueno, pues esas promociones y otra más, casi 50 viviendas públicas, viviendas de protección oficial, fueron diseñadas y fueron ejecutadas por el gobierno conformado por el Partido Socialista y por Izquierda Unida. En este caso nosotros llevamos la concejalía de vivienda. Nosotros valoramos positivamente, por supuesto, ese aumento de la partida presupuestaria en materia de rehabilitación, en materia de ayuda al alquiler, pero hay que decirle al señor Carmona que han convocado una en 2 años, que ya van con 1 año de retraso en la convocatoria de estas líneas de subvenciones. Sabemos que son muy sociales, sabemos que son muy necesarias, sabemos que hay muchísima gente esperando hacer obras de pequeña envergadura, pero que mejorarían muchísimo la calidad de vida de esas familias. Entendemos el esfuerzo presupuestario que se ha hecho y lo compartimos, pero señor Carmona, decirle que ha convocado una en 2 años. Nosotros convocábamos hacíamos una convocatoria de rehabilitación y una convocatoria de línea de alquiler, tanto para mayores de 30 años como para menores de 30 años, con cada ejercicio presupuestario. Por lo tanto, si hacemos la suma y hacemos el reparto entre los 4 años de legislatura, va a terminar invirtiendo mucho menos de lo que ya lo invirtieron gobiernos anteriores. Decir que la política de vivienda del Partido Popular se puede resumir en una frase, que es: hemos perdido 1,5 millones de euros en materia de vivienda pública por la mala gestión del Partido Popular. Todos conocemos la polémica de esa vivienda en régimen de alquiler que el Partido Popular pretendía llevar a cabo a través de una subvención de fondos europeos en el barrio de La Paz, sin consultarlo con ningún vecino, sin hacer ningún tipo de estudio ni de sondeo con los vecinos y las vecinas del entorno, y que ha tenido que recular. Bueno, pues esa forma de gestionar, esa forma de hacer las cosas y esa forma de pensar los proyectos, los escasos proyectos gestionados por el Partido Popular, ha dado el traste con en torno a 1 millón de euros. 1.300.000 euros de la subvención, más la inversión que ya hizo el equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Andújar, en adecuar la parcela donde iban a ir las viviendas, más lo que haya que darle a la empresa que ya inició la obra y que se iba a encargar de la ejecución de las mismas, y que ahora, bueno, pues se ha visto que no va a llevar ningún tipo de obra. Por lo tanto, la política de vivienda del Partido Popular se resume en una pérdida de 1,5 millones de euros de subvención en materia de vivienda pública. La intervención del responsable representante de Izquierda Unida Podemos en el Ayuntamiento, Juan Francisco Cazalilla. Ya les decíamos que había sido una convocatoria por parte de la coalición más extensa y que incluso van a poder escuchar al completo en nuestras redes. Otra noticia que teníamos que contarles tiene que ver con la escuela de verano. Azucena Cebedello, la concejala del área, ha comparecido en rueda de prensa para hablarnos de una convocatoria que va a contar este año con 240 plazas y que además tiene novedades. En esta escuela de verano inclusiva e integradora, los menores disfrutarán de la oferta educativa de actividades que se desarrollarán entre los centros educativos Francisco Estepa y Félix Rodríguez de la Fuente, este último para alumnado de nuestra localidad de aula específica. Como novedad, comentar que la oferta de la escuela de verano se amplía a todas las pedanías y ELA de nuestra ciudad. Si echan un vistazo a nuestras redes, van a tener toda la información al respecto de una escuela de verano que supone un auténtico respiro también para conciliar la vida familiar y laboral, con muchas propuestas para los más pequeños. Además, no se olviden que en la agenda del día hoy tenemos clausura de la Ruta de los Patios y las Plazas en su edición 13ª. Una propuesta de música que nos ha llevado a diferentes lugares de nuestra ciudad, la Plaza de Santa María, la Plaza Arzobispo José Manuel Estepa Llaurens, el Altozano Santiago, la Plaza Marcos Criado y ahora muy cerquita en la Plaza de España. Esta noche a las 9:30 se clausura esta Ruta de los Patios y las Plazas con un concierto de jazz y música latinoamericana. Nos marchamos, como siempre hacemos también cuando hay actividad deportiva, destacando lo más importante. Nos lo cuenta nuestro compañero José Martínez. Hola, ¿qué tal? La información deportiva de hoy viene marcada por la celebración en nuestra ciudad del torneo Watervolley que se está desarrollando en el Estadio Municipal José Luis Mezquita, una actividad que por la mañana se está dedicando a los escolares y por la tarde está abierta a la ciudadanía.
ocio en el agua para refrescar estas altas temperaturas que estamos teniendo en nuestra ciudad. Y más de 200 escolares los que participan en este evento. El torneo absoluto senior de este deporte se disputa en la tarde de este viernes. También le vamos a hablar del Betis Ilusturgitano. 2 van a ser los equipos de base que jueguen finales de Copa Diputación este fin de semana. Lo hará el equipo cadete del club frente al Villacarrillo, después de ganar en su semifinal en la tanda de penaltis al Alcalá Enjoy. Y el próximo fin de semana le tocará el turno al equipo alevín, que disputará su final frente precisamente al Alcalá Enjoy Alevín, después de ganar en la semifinal por 1-4 al Linares Deportivo. Radio Andújar, 92.9 FM. Bueno, como decimos, como hemos dicho al principio de esta información deportiva, vamos a hablar hoy con el Betis Ilusturgitano y tenemos al otro lado del hilo telefónico, al otro lado del teléfono, al coordinador de cantera del Betis Ilusturgitano, que es Diego Corbella. Hola, Diego, muy buenas. Hola, buenas tardes, José. Bueno, ¿cómo se presenta este fin de semana? Jugáis en 2 finales de Copa Diputación, ¿no? Sí, la verdad que hemos realizado un campeonato en todas las categorías bastante bueno. Creo que todos los equipos han mostrado un nivel bastante bueno y aceptable para lo que el torneo en sí requiere. Y bueno, nuestro cadete A certificaba su pase a las finales en Alcalá, la cual la jugaremos contra el Villacarrillo en Cortijos Nuevos, y los alevines certificaban su pase en Linares después de haber encajado una derrota aquí en nuestra casa. Lográbamos remontar el encuentro en Linares y accedemos a una final contra Alcalá. Lo que sí es que hemos tenido un cambio en la celebración de dichas finales. Normalmente serían este fin de semana las 2, pero la celebración de la final alevín se ha pospuesto al fin de semana siguiente y estamos pendientes de saber dónde será la sede y el horario de la misma. Uh-huh. Diego, igual la gente no lo sabe, pero llegar a una final en cualquier competición, liga, Copa Diputación, es muy difícil, requiere de mucho trabajo y de no solo en esa fecha, sino durante toda la temporada, ¿no? Sí, poder meter equipos en final es muy complicado, es muy difícil porque el nivel que tenemos en la provincia es bastante alto. Luego las competiciones ya hace tiempo que se decidieron a partido único y a campo por sorteo. Entonces, pues la verdad que además de tener un nivel alto dentro de los equipos, de que podamos competir de manera afable y encima que lo tengas que hacer a un partido solo se va complicando. No es lo mismo que un campeonato regular, que siempre puedes ir fallando y puedes ir recuperando puntos a lo largo de la temporada. Sin ir más lejos, nuestro cadete prácticamente ha jugado todos sus partidos fuera de casa en la competición del CAO. 2 de la eliminatoria las tuvo que superar por penalti y meterse en la final. Por lo tanto, no es fácil colocar a equipos de tu pueblo en finales, y por eso nos da mucho más mérito a nosotros, a nuestro equipo y a nuestros entrenadores. ¿Dónde está la clave de conseguir todo esto cuando sabemos que en Jaén el nivel que hay aquí en esta provincia futbolístico es tan alto? Bueno, en la constancia y en el trabajo que se viene haciendo durante tantísimos años en nuestra ciudad. Creo que el éxito está en continuar con lo que se viene haciendo en el Betis Ilusturgitano en años atrás, crecer con nuestra cantera, dar la oportunidad a todos los chavales que así lo vienen haciendo desde bebé hacia arriba, apostar por un fútbol de base y intentar formar a nuestros jugadores de la mejor manera posible. Entonces, a partir de ahí, pues se puede crecer y como lo estamos haciendo año tras año. A partir de ahí, pues bueno, si metemos equipos en campeonatos superiores mejor, si metemos equipos en finales mejor, y solamente creer y trabajar año a año. Tendremos oportunidad de hablar la próxima semana, de hacer un resumen total de temporada, pero Diego, ¿qué posibilidades les ve a los 2 equipos que se han sacrificado para estas finales? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo son los equipos rivales? ¿Cómo lo ve?
Bueno, las perspectivas son buenas. Las perspectivas son buenas porque tanto Cadete como Alevín han hecho una temporada muy, muy buena. Creo que tenemos una base sólida en los dos equipos para poder conseguir el campeonato. No son las condiciones principales cuando uno afronta una competición, ¿no? Siempre nuestro objetivo, en primer lugar, es formar y que los chavales puedan sentirse a gusto y puedan aprender y crecer, como hablábamos anteriormente. Pero una vez que ya nos hemos metido dentro de la final, a nadie le amarga un dulce, y si podemos ganar, pues intentaremos hacerlo. El Alevín, no, sin ir más lejos, compite en competición andaluza, ha hecho una temporada espectacular, ha conseguido permanecer en la categoría. Creo que tenemos un equipo muy, muy, muy competitivo. Dentro de la provincia, sin ir más lejos, ha sido el que ha quedado en mejor posición en la tabla clasificatoria. Por lo tanto, bueno, nos enfrentamos a un equipo de segunda andaluza como el Alcalá, y lo que sí que tenemos que tener claro es que cuando uno juega a partido único y en sedes neutrales, lo principal es que intentemos primero divertirnos, intentar hacer las cosas bien y no frustrarse, porque en momentos muy puntuales pueden cambiar los partidos y hay que dominar todos los aspectos del juego. Luego con los cadetes, pues bueno, nos enfrentamos con un equipo muy, muy parejo al nuestro. Han terminado en la tabla clasificatoria prácticamente igual. Nosotros creo que estamos ellos novenos, a puntos prácticamente similares. Una victoria en casa nosotros contra ellos y una derrota fuera contra el mismo equipo. Por lo tanto, creo que va a ser una final muy equilibrada, y los detalles pues marcarán el quién se lleve al gato al agua. Pero insisto que el objetivo principal no es obsesionarnos con tener que ganar el título, sino con disfrutar, crecer, y haber entrado en una final ya es un premio muy, muy grande. El hecho de llegar a este tipo de situaciones, a las finales, hace que todas las categorías de base se ilusionen, ¿no? Todos los chavales, todas las niñas que tenéis vosotros jugando, se ilusionen, ¿no? Con poder llegar a este nivel, ¿no? A lo mejor la temporada que viene, o seguir haciendo y trabajando para conseguir estos éxitos, ¿no? Sí, porque normalmente también muchos de los hermanos compiten en otras categorías. Sin ir más lejos, también hemos metido 3 equipos en semifinales, como los prebenjamines, los benjamines. Hemos llegado muy, muy lejos casi en todas las categorías. Y además muchos comparten vínculos familiares, no solo hermanos, también primos. Suelen estar siempre en contacto porque, por ejemplo, muchos cadetes han podido debutar con los juveniles y tienen buena relación con ellos. El fin de semana en Alcalá muchos de estos jugadores también se desplazaban a Alcalá para ver el partido. Hemos fletado, o se va a fletar, 2 autobuses para ver el encuentro en Cortijo Nuevo este sábado por la mañana. Por lo tanto, la sensación de arraigo es muy importante en el club. Y los niños desde pequeños pues tienen esa visualización en los mayores de intentar hacer las cosas bien. Los pequeños compiten igual de bien que los mayores, porque ya te digo, desde categoría prebenjamín hemos estado metiendo equipos en semifinales y se han quedado en ese pasito previo a la final. Compiten muy bien, tienen buenos referentes, y creo que eso es una base muy sólida y muy buena para el club. Pues Diego Corbella, que tengáis mucha suerte, que todo vaya fenomenal este fin de semana y el fin de semana que viene con los alevines. Y bueno, y enhorabuena por los logros que estáis consiguiendo. Pues muchísimas gracias. Es un éxito del club, es un éxito del pueblo, y creo que ya estar ahí, meter a equipos y que se hable del Club Deportivo Betis Liturgitano, ya no solo a nivel provincial, sino también a nivel autonómico, habla de lo bien que se hacen las cosas y del camino que tenemos que seguir. La próxima semana les traeremos toda la información del Betis Liturgitano y el resultado de esa final de los cadetes en Cortijos Nuevos. Un saludo. Gracias, José, un saludo también para ti. Pues un extenso informativo el de hoy también, pero es que había mucha información que contarles, muchas cosas que compartir con ustedes. Gracias, pues tienen más en nuestras redes. Que disfruten. Hasta luego. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.